Hermanos, bienvenidos todos esta mañana. Vamos a tener un precioso tiempo de conversatorio con respecto al cristianismo y la influencia de la psicología moderna, cómo nos podemos enfrentar a eso en la actualidad. Y bueno, está el pastor Marco, pastor de nuestra iglesia, pastor Miguel Ceballos, pastor Juan Manuel de Barcelona, de la iglesia Caminando por Fe. Y yo también, un pastor en la iglesia, y vamos a pedir ahora la bendición de nuestro Dios, así que los invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio tremendo que tenemos, Señor, de poder adorar tu nombre y ser llamados de tus hijos, Padre. Gracias por el simple hecho de despertar, de poder respirar en la mañana. Es una gran demostración de tu misericordia, de tu favor para con tu pueblo. Y somos muy agradecidos de eso y de todo lo que tú nos das cada día. En esta mañana queremos acercarnos a temas espirituales y pedimos que el Señor nos use para que podamos meditar en la palabra de Dios y todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Dirígenos, instrúyenos, fortalécenos, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Los invito, hermanos, antes que recuerden tener sus celulares en silencio, ya, para no interrumpir la grabación y así ande todo bien. Bueno, hemos considerado entonces tratar el tema de la psicología moderna, su influencia galopante sobre la iglesia cristiana actualmente y cómo esto ha permeado inclusive iglesias locales. De tal forma que las personas ya no saben cómo tratar la ansiedad, o se han olvidado, mejor dicho, de cómo tratar la ansiedad, preocupación, estrés, una explosión de diagnósticos que ha ocurrido hoy día de diferentes trastornos, de diferentes tipos de conducta. Y muchos cristianos, lamentablemente, han recurrido a otros métodos falibles que no les puede dar una solución a su problema. Que es el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje de salvación para las personas e incluye todo este tipo de trastornos. El Señor los puede solucionar. Entonces, actualmente, si hablamos de nuestro país, en Chile, vi y busqué, estudié sobre algunos números, estadísticas. Se ha evidenciado, por ejemplo, en el último censo que se hizo en el año 2024 aquí en Chile, de que la población evangélica llega a ser de un 20% a un 30% de la población. 20 a 30% de las personas en Chile se caracterizan como evangélicas. De hecho, el diario La Tercera, él afirma de que hay una fuerte presencia de evangélicos en dos zonas principales en el país, que es la zona del Biobío y la Araucanía. Son las dos fuertes regiones. De hecho, las ciudades más evangélicas es Lota y Coronel. Pero el gran problema se da con otras estadísticas que afirman de que un 40% de la población busca la ayuda de la psicología. 1 de cada 10 chilenos ha ido a un psicólogo. Y 1 de cada 4 chilenos actualmente manifiestan diferentes trastornos de ansiedad, de estrés, de preocupación, de sobrecarga laboral. Y ha habido una elevada tasa de diagnósticos en niños con hiperactividad, con diferentes soluciones, diferentes problemas, digo, que la psicología se ha levantado para dar solución a esos problemas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo tenemos una tasa de evangélicos aumentando en Chile? Sobre todo el área pentecostal, pero al mismo tiempo se elevan al doble todos los problemas mentales de inclusive cristianos y que buscan ayuda no en la iglesia, no en el evangelio y en la psicología. No sé si usted, pastor, nos puede ayudar a ver cuál es el problema de un alza de evangélicos, pero un alza de psicólogos, de problemas psicológicos que nos buscan ayuda en la iglesia. Bueno, cuando nosotros hablamos de esos asuntos, yo considero algo en España. Ahora ya recientemente cada vez más población se denomina atea o agnóstica, pero hubo un tiempo donde por
costumbre las personas afirmaban ser católicos. Parece que uno ya de tradición lo era. Así que las estadísticas mostraban que España era un país católico, porque el gran porcentaje de españoles decía ser católico. Pero uno preguntaba, ¿vas a la iglesia? No. ¿Crees en la Biblia? Y decían, no en todo. Entonces era como algo raro, porque profesaban ser católicos, pero no frecuentaban su religión, no frecuentaban misas, no practicaban sus creencias, no simpatizaban del todo con la Biblia, incluso decían, soy católico, pero no estoy muy de acuerdo con la iglesia. Y yo creo que en el término evangélico está pasando igual. El problema es que es muy fácil identificarse como evangélico. ¿Usted cree en algo? Sí, soy evangélico, pero habría que hacer un análisis de qué entiende por evangélico, qué entiende por cristiano y qué entiende por ser creyente. Porque profesar una fe, nosotros encontramos narcotraficantes que creen en Dios, prostitutas que salen a vender su cuerpo con una cruz aquí colgada y pidiendo ayuda a Dios que las guarde. Y simpatizar con una fe es lo que yo creo que está pasando. Hay mucho simpatizante evangélico, pero cuando nosotros miramos la vida, el apego a la escritura, la vivencia del evangelio, ahí es cuando nosotros debemos preguntarnos qué tanto ha conocido a Dios. Porque dice ser evangélico, pero no vive el evangelio, no tiene su confianza en Dios, no tiene su confianza en la palabra, en la manera de vivir, no cree en las promesas, no cree en la autoridad y suficiencia de la escritura. Y a la hora de aplicar el evangelio a distintas áreas de su vida, no está visible en su familia. ¿Qué cantidad de evangélicos llegan a casa? El hombre no es cabeza del hogar, no hay culto doméstico, no hay oración en casa, la mujer lleva a los niños espiritualmente, es quien se preocupa un poco por ellos. Uno ve la vida de muchos evangélicos que dista mucho de lo que dice la escritura, y ahí tenemos iglesias llenas el domingo, gente que frecuenta una congregación, pero que cuando salen a la calle no viven su fe. En el día a día no viven su fe. Y por lo tanto tenemos una iglesia sin efecto en la sociedad. Brasil es un país que en cada cuadra, como dicen ustedes, es cuadra, ¿no? Sí. En cada cuadra hay 7 iglesias. Pero uno sale y también el crimen es elevado y muchos problemas sociales están ahí. Entonces, una iglesia que no tiene efecto en la sociedad es porque realmente los participantes, que es un gran número, no están viviendo su fe en la sociedad. Y yo creo que al final la estadística refleja eso. Una cosa es simpatizar con una religión, otra cosa es vivir la fe. Y lo que tenemos en Chile, en España, en Brasil, es un montón de simpatizantes, pero que no viven su fe en el día a día y se ve en la sociedad, incluso en sus propios hogares, trabajos, su manera de administrar su economía, sus metas, sus sueños. Uno lo ve y dice, bueno, la diferencia con el del mundo es que el domingo vas al culto, pero al final tus objetivos y tus metas son los mismos. Y yo creo que es lo que sucede. Frente a eso, entonces, se ha levantado la psicología con todas sus teorías modernas, con principales expositores hace años ya, como Freud, por ejemplo, y ellos son abiertamente en contra del cristianismo. Muchos de ellos son ateos, muchos de ellos dados con el comunismo. Entonces, le iba a preguntar a Pastor Marco, ¿cómo ve entonces cuál es el problema entre la propuesta de la psicología para ayudar al hombre en contraposición a lo que enseña el Evangelio? Bueno, creo que como cristianos somos llamados siempre a poder analizar todas las cosas y no de una forma superficial. El cristianismo no se puede vivir de una manera superficial. De hecho, todo lo involucra. No hay nada que quede fuera. De repente tenemos cristianos que no conocen mucho acerca del cristianismo, que son, como dice Pastor Vaz, casi que solo simpatizantes. Han aprendido solamente de oídas lo que es el cristianismo, entonces ellos dicen, no, cristianismo y política, nada que ver. La política es una cosa y el cristianismo es otra cosa totalmente distinta, de la cual el cristianismo no tiene nada que decir. Y no es así. Nosotros entendemos que en ese sentido la política es producto de algo que el Señor estableció, gobiernos terrenales. Y pasa lo mismo con la psicología, en el sentido de que el cristiano a veces es muy superficial. Cree que por causa de que funciona,
o de la práctica o simplemente de la innovación humana, entonces está bien considerarlo. Pero somos llamados a poder ver las cosas más profundamente. Entonces hay que analizar en profundidad. La psicología no tiene el mismo marco teórico. No podemos evaluar las cosas por sus resultados, porque no somos pragmatistas. No podemos decir, funciona, entonces se utiliza. No funciona, lo descartamos, porque si no, hagamos también eso con el culto, hagamos eso con la predicación, hagamos eso con el evangelio. Pero no funciona así. Nosotros tenemos que evaluar en la profundidad las cosas. Hacemos lo mismo con la música y con muchas otras cosas. Pero respecto a la psicología, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el marco teórico que hoy día se utiliza? ¿Qué cree del hombre? ¿Qué cree de la mente? ¿Qué cree de las emociones? ¿Qué cree de eso la psicología hoy? ¿Tiene que ver eso con mi cristianismo? ¿Considera un creador? ¿Considera el propósito que es glorificar a Dios para siempre? ¿Gozar de Él para siempre? Como nosotros lo proclamamos. ¿Considera que es pecado delante del Señor? ¿O simplemente es una mala conducta? ¿Considera que hay verdad absoluta? ¿O considera que es relativo? ¿Qué considera como normal? ¿Lo que la Biblia dice que es bueno y es correcto? ¿O lo que más se repite simplemente como norma en la sociedad? Y no en y en esta sociedad. No a lo largo de los años ni siquiera. Entonces, siempre es bueno saber el marco teórico. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es lo que realmente piensa? Es decir, yo creo que lo más importante para poder considerar si realmente calza el cristianismo con la psicología que hoy existe es cuál es su antropología, qué es lo que cree del hombre, cuál es su teología, qué es lo que cree de Dios. Si eso no calza conmigo, yo no tengo nada que hacer con eso. Pero si eso calza, sería otra la historia. Entonces, eso es lo que el cristiano debe hacer respecto de su fe, porque el cristianismo lo involucra todo, no hay nada que quede fuera. Con respecto a eso, las bases de la psicología moderna, muchas de esas áreas son la psicodinámica, psicoanálisis, conductas del hombre, partiendo de que, bueno, ellos enseñan de que ellos son una ciencia, pero la verdad es que la psicología nunca ha sido una ciencia, ¿verdad? Porque ciencia es algo que tú lo puedes comprobar mediante la matemática, mediante la medicina y la salud, pero la psicología se ha enfrentado, mejor dicho, como en base a teorías de hombres. De hecho, hay diversas teorías psicológicas para tratar este problema, pasan 20, 50 años, luego hay otra teoría que la echa abajo y así están por delante. Entonces, quería preguntar a Pastor Miguel si nos puede decir cuál es el problema entonces del fundamento de la psicología. ¿Cuál es el problema? Ellos proponen una solución que no ayuda al hombre, no ha ayudado al hombre. ¿Cuál es el problema entonces con...? Lo acaba de responder. Sí. Si realmente el diagnóstico es equivocado. Cuando el diagnóstico está equivocado, obviamente que el remedio también lo va a estar. Entonces, el problema generalmente cuando una persona visita a un psicólogo, el problema no está en la persona. El problema no eres tú. Empieza inmediatamente, el problema no eres tú. El problema es el pasado, los traumas, la infancia, las peleas que habían en el hogar, y exime a la persona de responsabilidad y le infla el ego. Cuando la verdad que muchos de los males que presenta la sociedad moderna son productos del pecado. Nada más, es desobediencia, rebeldía. Hay gente que está inconforme con la nariz, con los ojos, con el pelo, con el tamaño de su estatura, y comparándose, y más encima con este problema de las redes sociales, donde siempre hay gente bonita, con cuerpos esculturales. Entonces la persona se compara: yo no soy así, yo soy muy bajo, yo soy gordo, soy gorda, y empieza con ese tipo de problemas. Entonces, yo soy convencido de que para la gran mayoría de los males que presentan adolescentes, o sea, niños, adolescentes, y de ahí hacia arriba, es que no conocen a Dios, no conocen el Evangelio. E incluso en cristianos
que a veces presentan algún tipo de problemas, de ansiedad, es falta de conocimiento de Dios. Lo que nosotros hemos estado aquí en nuestra iglesia local exponiendo los domingos sobre en Efesios, las gloriosas doctrinas de la gracia. El apóstol Pablo, ¿cuánto sufrimiento él tuvo? ¿Cuántos azotes? ¿Cuánto rechazo? ¿Cuánto odio hacia él? ¿Ah? Cuando un hombre determinado dijo, este hombre es una plaga. Este hombre es una plaga. ¿A quién de nosotros nos han tratado así? ¿Ah? ¿A quién? Lo más que nos podrían decir es que nosotros somos cuadrados, que somos fósiles teológicos. ¿Ah? Ese tipo de cosas. Pero mucho sufrimiento. Y él se gloriaba en Cristo Jesús, su Señor. Y vivía lleno del Espíritu Santo de Dios. Que yo considero que una de los remedios para cristianos, los que no son cristianos tienen que nacer de nuevo. Pero para cristianos es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. La vida cristiana es difícil, muy difícil. Problemas por donde uno se mueva. Nuestros hijos, cuando están bajo nuestra tutela, son pequeños, los educamos, pero cuando llegan a la adolescencia puede pasar cualquier cosa, y hay uno entrar así a desesperarse. Entonces, Cristo Jesús no es solo un discurso de púlpito para nosotros. Cristo Jesús es la respuesta, la solución para todas nuestras ansiedades aquí en esta vida. Tenemos también el caso de José, ¿verdad? Que sufría sus hermanos, problemas familiares, lo odiaban, lo vendieron, quisieron matarlo, lo separaron de su padre. Llegó a la casa de Potifar, fue asediado, rechazó la tentación, fue parado a la cárcel. Y después cuando él explica, ¿verdad?, esto, lo que le pasó, ninguna terapia, no hay ninguna terapia, no hay ningún trauma. Él ve en todos esos problemas que tuvo que enfrentar la mano de Dios. La mano de Dios. Dios estaba por detrás de todo esto. Entonces es así. Ahora, es muy probable que a veces en las iglesias, los cristianos que enfrentan este tipo de problemas, no tienen una comunión con Dios adecuada. La oración es muy escuálida. Y yo siempre lo he dicho en las consejerías, cuando empezamos a hablar, inmediatamente las preguntas que uno hace es, tu vida devocional. ¿Tú oras? ¿Tú lees la palabra? ¿Tú tienes hambre y sed? Siempre las respuestas son las mismas. Me cuesta. A todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero si uno realmente no busca a Dios en oración, esos males van a llegar. Amén. Pero la solución es Cristo. Amén. Hay una palabra que usted usó muy importante que tenemos que tratar ahora sobre la consejería. Nosotros sabemos que la consejería es un brazo fuerte del ministerio pastoral en la iglesia, ¿cierto?, dado a los ancianos de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia, cuando está sólida y firme, nosotros podemos enfrentar muchos ataques del maligno. Cuando los ataques vienen de afuera para acá, súper bien. El problema es cuando el maligno abre un pequeño orificio dentro de las paredes de la iglesia y se infiltra dentro de la iglesia y los problemas comienzan a ocurrir adentro. Y eso ha ocurrido con la psicología cuando la psicología entra dentro de la iglesia y comienza a tomar áreas en la vida del cristiano, tratando de ayudar en su conducta, en su mente, pero finalmente son problemas espirituales, muchos de ellos, ¿cierto? Nosotros conocemos un psiquiatra cristiano. Aquí hay que diferenciar de psiquiatría y psicología, ¿verdad? Psiquiatría es medicina que trabaja con enfermedades de la mente. Y él nos decía que la mayoría de los casos de sus pacientes, la mayoría, más del 90%, todos son causas espirituales.
en las que él muchas veces tiene que decir, ¿sabe qué? Tiene que ir al pastor de la iglesia. Tiene problemas de oración, de lectura de la Biblia y no trastornos de ansiedad y muchos de ellos. Entonces, cuando la psicología entra y permea la iglesia y luego afecta la consejería, se genera un gran problema dentro de la iglesia, porque las personas ya, hay pastores que comienzan a decir, bueno, entonces tenemos que capacitarnos en psicología para hacer una buena consejería cristiana. Entonces, Pastor Juan Manuel, yo le pregunto, ¿cómo nosotros podemos enfrentar eso? ¿Cómo podemos animar a los pastores de las iglesias locales para que permanezcan firmes en el Evangelio y no den su brazo a torcer en la psicología y no tengan que formarse en psicología para ayudar a los hermanos comunes de una iglesia local? Bueno, yo creo que algo que decía el pastor Marco desde el inicio es importante conocer nuestros fundamentos. Y tristemente vivimos tiempos donde hay poca precisión bíblica. Es decir, leemos la Biblia, pero no entendemos cómo aplicarla. Y yo creo que también tiene que haber una teología práctica. ¿Cómo aplico la Biblia a cada área y situación de mi vida? Por eso hay mucha gente que cree que la política no entra en nuestra dinámica de vida, pero yo soy ciudadano de un país. Yo tengo responsabilidad de votar. Mi voto cuenta como el del ateo, mi voto cuenta como el del comunista, mi voto cuenta como... Entonces, que dentro de ese marco social, ¿cómo aplico mi teología a mi vida como ciudadano? A mi relación con mi gobierno, a mi relación laboral. Entonces, creo que falta capacitarse, no en psicología, sino en Biblia. Falta capacitarse en las Escrituras. Las iglesias tienen que invertir en capacitar incluso a los hermanos. Porque hay una realidad. Nosotros, cuando pensamos en consejería, apuntamos a los ancianos. Pero hablemos de la realidad. Los hermanos quedan para comer, quedan para tomar café, salen a pasear y se aconsejan constantemente. Hablan, se cuentan sus problemas. Yo no veo un problema, es amistad, es compañerismo. Entonces hay que capacitarlos, porque si no van a decir, yo pienso, yo creo que deberías, a mí me parece. Y entonces el anciano va a tener doble trabajo. Va a tener el trabajo de, ¿qué pasó, hermana? No, es que la hermana me dijo que lo mejor era... Digo, ok, como sé que entre ellos quedan y como sé que entre ellos hablan, y a veces no hay prudencia para decir, mira, eso mejor llevarlo a los pastores, y simplemente hay un deseo de ayudar, una buena intención, tanto los ancianos como la iglesia debe ser instruida en cómo aplico la palabra al corazón. ¿Cómo aplico la palabra al corazón de mi hermano? ¿Cuál es la meta de mi consejo? Por ejemplo, todo parte por preguntas. ¿Cuál es el propósito de una terapia en psicología? Que el paciente se sienta mejor. ¿Cuál es el propósito de la consejería? Que el hermano sea más santo. Entonces, ya empezamos por un propósito distinto. Ya empezamos con que ahí va a decir, mira, tu problema es tu marido, déjalo y tendrás paz. Tu problema son tus padres, déjalos y tendrás paz. Tu problema es ahí, pues cambia de iglesia. Tu problema es allá, cambia de ciudad. Esa relación es tóxica, esa amistad es tóxica. Pero cuando ya llegamos a la teología, tengo un problema con una hermana. Bueno, tenemos que salir más santas de ese problema. Ruego a Evodia y Síntique que hagan las paces, que se perdonen, que paguen el mal con bien. El problema no es la hermana, el problema es que usted es orgullosa y por eso no perdona. El problema es que usted ha sido perdonada y la deuda que tenía con Dios era inmensa. La deuda que tiene la hermanita con usted es diminuta. Y si usted no es capaz de perdonar a esa hermana esa mini deuda, ¿cómo usted va a decir que ha sido perdonada en toda la inmensa deuda que tenía con Dios? Ahí la hermana se va a ofender. Y cuando esté ofendida va a decir, ahí ve que es el orgullo. Entonces, es saber aplicar la teología al corazón. Y la psicología se ha infiltrado llenando los púlpitos y la boca de los creyentes buscando que la gente se sienta bien. Y la gente va a la iglesia como quien va al diván del psicólogo y va a hablar con el pastor esperando que el pastor lo haga sentir bien. Y muchas veces para estar bien necesito un tiempo de confrontación. Necesito un tiempo en que me hagan ver mi realidad, en que me pongan frente al espejo, en que me den palabra de Dios, me hagan ver mi pecado. Y después de un momento amargo en el que Dios trate conmigo en oración, en lo privado, ahí saldré más santificado. Pero debemos entender cuál es mi propósito en la vida, la gloria de Dios. ¿Qué dice Dios de los sufrimientos de la vida? Dios ha prometido que tendré ansiedad o que no tendré ningún mal, o que no tendré ninguna enfermedad, o que no tendré ninguna dolencia. No, ¿qué dice la Biblia del sufrimiento?
dio el ejemplo de Pablo, dio el ejemplo de José. Vemos a un Elías pidiendo la muerte, vemos a un Job maldiciendo el día de su nacimiento. Leemos los salmos. Uno le da los salmos a un psicólogo y le dice, mira, pero quita los versículos y la palabra salmos y lo deja todo escrito en una carta. Mira, mi vecino me dijo esto el otro día, me dio esta carta. El psicólogo va a decir, no, tráemelo, está depresivo. Y digo, es David llorando, diciendo, estoy abatido. Pero el psicólogo va a decir, está deprimido. Los salmos están llenos de gente depresiva, angustiada. No, he llorado toda la noche, mi almohada está empapada de mis lágrimas. Es normal. Son conceptos que son parte de la vida, ya sea por mi pecado o el pecado de otros. Nosotros enfrentamos sufrimientos. Amén. ¿Qué dice la Biblia del sufrimiento? Algo que no le gusta a la gente. Mientras están los pares de sufrir, Dios dice, sufre para mi gloria. Yo no te digo, deja de sufrir, sufre para mi gloria. Entonces, necesitamos que la iglesia entienda que la psicología es opuesta al cristianismo. Es una realidad que nos duele porque ha ganado tanto terreno que tristemente tenemos un montón de hermanos que llegaron a la iglesia sin saber eso y han enfocado su vida en hacer psicología. Y ahora duele que le digan, has enfocado tu vida en una cosa que es opuesta a nuestras creencias. Y ahí hay hermanos que amablemente te dicen, bueno, pastor, pero yo ahora cuando vienen les hablo de la palabra y digo, pero es que eso ya no es psicología. Eso se llama consejería bíblica. Eso ya no es psicología. La psicología no habla de la palabra. La psicología no apunta al pecado. La psicología victimiza al hombre. La psicología no trata síntomas. Yo siempre le digo a los hermanos, vayan a cualquier psicólogo y pregúntenle, ¿usted puede curarme el alma? Un médico le va a decir, mira, me rompí el hueso, ¿me lo puede curar? Sí. Mire, tengo un problema en la vista, ¿me lo puede curar? Sí. Tengo un problema en la piel, ¿me lo puede sanar el dermatólogo? Sí. Vaya al psicólogo, ¿me puede curar lo que tengo? No. Yo puedo intentar darle un calmante, un antidepresivo. A su hijo, para que esté más tranquilo, le puedo dar otra pastillita para que ande menos ansioso. Lo que podemos hacer es drogarlo. Pero el alma no podemos curarla. Ok, ¿qué dice la Biblia? La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué empieza a decir? Que restaura el alma, que alegra el corazón, que hace sabio al sencillo. Entonces sí tenemos a alguien que cura el alma. Él sí que ha prometido restaurar el alma. Amén. Él sí que ha prometido eso. Tiene sus métodos. No es de la noche a la mañana. A veces pasamos por valles de lágrimas, pero Él apunta al alma y Él creó nuestra vida. Él creó nuestro ser. Él sí puede tratar con lo más profundo de nosotros. Entonces tenemos alguien que nos dice, yo puedo tratar tu alma. Y un médico que me dice, yo solo puedo poner un parche. Y preferimos seguir yendo a por un parche en vez de ir a la fuente de todas las soluciones, que es Cristo y el Evangelio. La psicología pone tiritas, no sana. Por eso la gente tiene que ir años al psicólogo. Y va un tiempo, luego deja de ir, luego vuelve a ir, luego deja de ir, luego vuelve a ir, y va y vuelve, y va y vuelve. Ese es el problema, que el psicólogo va poniendo parches, y otro parche, y otro parche, porque el psicólogo trata síntomas. Dios trata la raíz. Amén. El Evangelio no trata síntomas. El Evangelio no dice, mira, hoy saldrás de aquí ya más calmado, pero puede cambiar el corazón. Hoy saldrás de aquí nuevo. Y eso es distinto, ¿no? Entonces, yo creo en el poder del Evangelio, yo creo en el poder de las Escrituras y yo creo en el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. Así que entiendo y empatizo con el dolor de la gente que los lleva a un psicólogo. No soy alguien frío y carente de empatía de decir, no, estás mal y esto es culpa... Pero lo trato con compasión, pero tengo claras mis convicciones. No creo que ninguna persona... Yo soy una persona que tiene un trasfondo depresivo. Mis tías, mi mamá, son tendencias. Mi tendencia es deprimirme. Y yo convivo con ello. Le digo a la gente, ¿cómo está? ¿Ya no tienes nunca más? Y digo, a veces sí. A veces durante el año hay problemas en el ministerio y me vengo abajo. Y mi tendencia es querer taparme con unas sábanas, quedarme en una esquina, entrar en una parálisis total, no hacer nada con mi vida y decir, estoy aquí en un pozo. Pero he aprendido a lidiar con mi tristeza, que he entendido que es parte de mi vida por muchas situaciones y he aprendido a llevarlo en el Señor. Amén. Como le digo a las personas, mi mamá falleció en marzo. 3 días después yo estaba predicando. No es que estuviera bien, pero el sufrimiento es parte de la vida y el consuelo que da el Señor, la entereza, la paz, el sostén. ¿Te duele? Claro. Estás
¿Contento? No, entonces ¿por qué estás aquí? Que no tengo que estar contento para estar predicando, no tengo que estar contento. Yo sigo buscando a Dios y el Señor me irá sosteniendo, y conforme pase el tiempo, el lloro durará una noche, pero la alegría vendrá por la mañana, y mi confianza está en Él. No voy a ir a otra persona que me dé una palmadita. Yo sé que mejorará. Sé que tengo que aprender a lidiar con esa tristeza y pena un tiempo. Y cada vez estoy más fortalecido. Y Dios es el sostén. El problema es lo mismo que dije antes. ¿Son simpatizantes o creen verdaderamente en Dios? ¿Creen verdaderamente en la palabra? ¿Creen verdaderamente el Evangelio? Yo siempre pregunto, ¿qué tanto crees en la Biblia? ¿Qué tanto crees estas palabras? ¿Qué tanto crees estas promesas? Porque yo creo que todo parte por cuán fuerte es nuestra convicción y nuestros fundamentos. Amén. Recuerdo que una vez cuando conversamos, usted me dijo que una muy buena pregunta relacionada con el tema era sobre la psicología, es que ¿a dónde iban las personas antes? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? Si psicólogos no habían terapias, no había nada, era Dios y el hombre. Y la psicología no deja de ser moderna, no deja de ser un par de tiempo atrás. Entonces, ¿a dónde iban las personas antes? Iban al Señor. Iban a las iglesias y buscaban pastores hermanos cristianos para ayudarles. Disculpa, el problema es que yo creo, no, hablamos de 200 años atrás, no estamos hablando del antiguo pacto. Y el problema también es que cada vez coge más fuerza una división que están haciendo en el hombre, ¿no? De el cuerpo para los médicos, el espíritu para los pastores. Pero ahora entra el concepto paralelo. Y el alma para el psicólogo. Claro. Es como... Yo tengo un problema de demonios. Me voy al pastor a que me libere. Yo tengo un problema en la sangre, de colesterol. Me voy a un doctor que me dé una pastilla. Pero yo tengo ansiedad. No, el psicólogo. Porque empezamos a fragmentar el cuerpo en otras secciones y ya descartamos que eso le corresponde también a Dios. Pero antiguamente era, estoy mal, ¿qué tiene? Problema del físico, vaya al médico. ¿Qué tiene? Depresión, vaya al cura. Antiguamente era así, vaya al sacerdote. O sea, tiene un problema del corazón, a un sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos tenían en mente que todo lo iban a conducir, que era parte externa, medicina, parte interna. Es simple, es una división simple. Parte externa, medicina, parte interna, Dios. Y nosotros no somos quien sana, simplemente conducimos a las personas a Dios, que es el que restaura. Pero se ha constituido esa nueva imagen de, pero hay una parte entre lo espiritual y lo físico que es almático, y eso ya le corresponde al terapeuta profesional en ansiedad, hiperactividad, depresión. Yo no soy un borracho, yo tengo un problema con el alcohol. No, eres un borracho. No, yo tengo un problema con la mentira, eres mentiroso. Yo tengo un problema con las mujeres, no, eres un adúltero. El problema es que empiezan a suavizar las cosas. Y el hombre empieza, no, yo solo tengo un problemita. Bueno, en el infierno está lleno de gente con problemas que no reconocieron que eran pecados, ¿no? Sí. Solo quería agregar lo siguiente, y agradecer también, porque yo recuerdo cuando estudié teología en el seminario, yo estudié como unas 7 disciplinas durante todo el tiempo sobre psicología, que había una influencia muy fuerte. Psicología para el matrimonio, para iglesias problemáticas, una pila de... Y creo que en ese tiempo me ayudó muchísimo, muchísimo, y debemos ser agradecidos por la voz del pastor John MacArthur. Amén. Porque John MacArthur fue la persona que se levantó para levantar su voz contra la influencia de la psicología en la iglesia. En ese tiempo leí el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, y él literalmente hace pedazo la tendencia de la idea de que si el pastor no tiene una formación académica en psicología, está mal preparado para enfrentar el ministerio. Y fue la persona que levantó la voz
Y como él tuvo, gracias a Dios, una influencia o un ministerio de impacto mundial, eso, gracias a Dios, trajo luz para muchos pastores que estaban siendo engañados, incluso para hacer cursos de neurolingüística, más preparados. Si tú no tienes este curso, tú no estás preparado para enfrentar el ministerio, la consejería. Y MacArthur fue la persona que Dios usó para alertar. Amén. Hablando precisamente del pastor MacArthur, recordaba de que hace un tiempo atrás publicó un video hablando sobre psicología y cristianismo también, y lo vi, se los recomiendo, está en YouTube, dura 20 minutos aproximadamente, y incluso me dio un poco de risa la forma en que dio un ejemplo, porque dijo que cuando era muy pequeño era muy disperso, entonces hacía las tareas de su casa y era totalmente disperso. Y dijo, hoy la psicología me diría que yo tengo un trastorno de hiperactividad o déficit atencional, muy probablemente. Dijo, pero mi madre me tomó y dijo, Johnny, concéntrate. Y lo corrigió y de ahí, Johnny, siéntate, concéntrate, mira la tarea que estás haciendo. Y dijo, y eso solucionó todos sus males. Entonces, a lo que yo voy es que hay mucho de esto con los padres, con los hijos actualmente, porque el pequeño es disperso, entonces vamos para ser diagnosticado con TEA, y no estoy diciendo con eso que hay que desechar todo eso, todo tipo de conducta, no estoy diciendo eso, pero hay casos que nosotros vemos de que el niño tiene que ser corregido, más bien. El niño tiene que aprender obediencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede enfrentarse, ayudar a los padres para que puedan enseñarle la palabra de Dios a sus hijos y verse libres de esta explosión de diagnósticos que ha habido con respecto a los pequeños? Pastor Juan Manuel, no sé si nos puede... Sí, yo estoy viendo que, y yo en eso puede parecer conspiranoico, pero yo creo que hay una agenda global que tiene unas tendencias y se fomentan ciertas cosas. Yo nunca he conocido tantos niños con TDA o TDAH, trastorno de déficit de atención, como ahora. Y he visto casos en la iglesia donde de repente me aparece una niña o un niño que es muy nervioso y está como... Y le digo a los papás, ¿qué le pasa? Está extraño, está extraño. Y dice, no, es que los médicos al final pues, nos dieron medicamento para que estuviera más tranquilo. Digo, tu hijo parece que está drogado, está anestesiado. Digo, pero que le curaron algo, solo lo duermen. Es como si una persona depresiva se pone triste, no puedo dormir, tome para dormir, tome para estar más tranquilo, pero no curan nada, es pastilla química. Pero por ejemplo, pensemos en los niños con déficit de atención. ¿Qué ha pasado de una generación a otra para eso? Nos podemos hacer una pregunta, ¿por qué nuestros padres no tenían tanto déficit de atención? ¿Por qué nuestros abuelos no tenían tanto déficit de atención? Vamos a sumar factores. 1. Nuestros padres, ¿cuánta tele y teléfono tenían aquí? Y cualquier médico les va a decir el efecto de las pantallitas en la cara de los niños durante 8 horas. Niño, estamos comiendo, teléfono. Niño, no molestes, televisión. Niño, no molestes, videojuego. El constante reflejo de pantallas ya provoca un efecto. A mí me pasa, si yo me pongo por la noche a ver el móvil, hoy no tengo sueño, ¿no? 2 de la mañana. Claro, la propia pantalla me está teniendo activo en lugar de yo pararme y, es que no puedo dormir, me voy a relajar viendo el teléfono. No, mira el techo, un punto, cierra los ojos y te dormirás. No aguantamos estar un rato tranquilo, no voy a ver algo. Ahí los niños pasa igual. Luego, la alimentación de mi padre, no recuerdo que tuviera tanto azúcar. Ahora súmale azúcar, dulce, bollería, industrial, patatas. Ahora suma la pantalla, suma el azúcar, suma internet, suma YouTube, suma las redes, suma... Claro que tienes un niño acelerado. Pues es que tienes un niño completamente excitado. Está expuesto a cosas excitantes todo el tiempo. Nuestros padres tenían campo, tenían escuela, tenían tareas de casa, tenían ayuda a mamá. Entonces era desgaste, era cansar el cuerpo, cansar la mente estudiando y cansar el cuerpo ayudando y trabajando. Llegaban las 8 y nuestros padres, ¿no quieres ver la tele? ¿Qué tele? Ni tele existe, quiero dormir. Funcionaban así. Ahora, la crianza ha cambiado. Padres no quieren dedicar tiempo a sus hijos.
No quieren dedicar tiempo a jugar con sus hijos, a cansar a sus hijos en salir a la calle y hacer algo físico. Quieren o que lean, inculcar. Yo me duermo leyendo. Para mí es relajante. Me pongo a leer y me va tomando el sueño, y me va tomando el sueño, y me va tomando el sueño. A mi hijo es que no le gusta leer. A mí tampoco me gustaba, Juanma, leer. No, pero ahí te quiero, 1 hora y luego me haces un resumen de lo que leíste. Ahí vas creando, ¿qué? Disciplina en un niño que no le gustaba leer y ahora devora libros. Pero claro, no queremos el proceso de llegar a eso. Queremos que los niños en un día estén hechos. Nosotros tenemos niños en la iglesia que llegan y están sentados todo el culto. Ah, mira qué bien se porta el hijo. No, para que ese niño sea así, ese hombre ha tenido que sudar la gota gorda con esa criatura. Lo que pasa es que tú quieres decirle a tu hijo, siéntate, y que ya lo haga toda su vida. No, hay que tratar con la conducta, hay que tratar con el carácter, hay que aplicar disciplina. Yo creo que todo es parte de la vida, a lo que expongo a mi hijo, la alimentación, todo afecta en nosotros. Si yo como mal esta noche, duermo mal esta noche, afecta a mi sueño. Si yo me voy tarde a dormir porque prefiero ver una película, mañana mi culto estará lleno de bostezos, mi alabanza estará perezosa, me quedaré dormido en el sermón. Todo lo que hago durante el día afecta mi rendimiento más tarde, mañana. Entonces yo tengo que cuidar esas cosas, y más en una criatura que no sabe de nada, que yo tengo la responsabilidad de cuidarla bien. Entonces yo creo que la falta de instrucción, la falta de disciplina, una crianza irresponsable, una crianza poco dedicada, más bien entrego los niños a la escuela y entrego los niños a la televisión, y a mí que no me den trabajo, yo les pongo un plato de comida, ha llevado a una generación, entre comillas lo digo, hiperactiva, por falta de padres. Que, papá, es que mira la frase que más escucho en España, yo no sé si aquí pasa, los niños lo que más repiten es, me aburro, me aburro, me aburro. Y a mí, yo recuerdo ir a mi papá y decir, papá, me aburro, y me dice, ¿y yo, hijo? y es como, soluciona, la vida es aburrida, me decía. La vida es aburrida, Juan Manuel. Lo estamos viviendo, no en un circo. Y digo, y vamos a comer con familia. Papá, me aburro, siéntate aquí. Pero me aburro. Esta es la vida de un adulto, mejor que te vayas preparando. Tendrás 8 horas de trabajo, luego 4 horas o 5 escuchando en la universidad clases, quieto y aburrido. Tu vida va a ser aburrimiento tras aburrimiento tras aburrimiento, y con algún momento fugaz de risas y diversión. Pero tu vida no va a ser un parque de atracciones y momentos de seriedad, es al revés. Entonces hay que inculcar eso desde pequeño. Aprende a aburrirte. Yo le digo eso al sobrino, tío, me aburro. Y digo, está bien, tienes que aprender a estar aburrido en esta vida, es importante. Pero no queremos que no moleste. Queremos que no dé trabajo. Queremos que, se está poniendo pesado el niño. Dale el teléfono, dale la tablet, dale ahí, que no molesta. No quieren trabajar y quieren tener niños educados, serios, responsables. La crianza lleva trabajo, es un sacrificio. Entonces, creo que el problema de los niños tiene que ver más con los padres y su falta de una crianza bíblica, conforme a las Escrituras y con propósito. Nuevamente, ¿cuál es el propósito mío como padre? Que mi hijo glorifique a Dios. Amén. Y tiene que aprender a glorificar a Dios en todas las áreas y desde pequeño. Entonces, creo que el problema con esta crianza de hoy, nuevamente, es que la falta de fundamentos lleva a los padres a una crianza, entre comillas, mundana, crianza sometida a la tecnología, al entretenimiento, a lo público, a los valores de este mundo. Y creo que la mayoría de diagnósticos no son TDA, son niños maleducados, son niños nerviosos, son niños que no saben relajarse y que tienen que aprender. Me van a ver muchas veces, ahora es que lo digo, no van a estar mirando, pero mi pierna está así todo el rato. Yo soy de esa generación de, ¿cuánto dura esto? Estar hablando con un hermano en consejería y el pastor Marcos, el otro pastor de nuestra iglesia, él puede estar 3 horas aconsejando. Yo tengo un problema, y el hermano me está contando su problema y yo casi lo que pasó en 2010 en Chile fue yo con la pierna así. Pero tengo que aprender a estar tranquilo. Y uno tiene que aprender. Tiene que disciplinarse. Como ayer Pablo decía, hay que disciplinarse para la piedad, hay que disciplinarse para saber estar en un lugar y escuchar más que hablar. El culto dura mucho. Hay que saber estar a veces escuchando 2 horas. 3 horas. Entonces creo que los niños necesitan a padres
que tengan claro lo que tienen que hacer como padres, y que la gran mayoría de niños que yo veo es falta de una paternidad responsable, bíblica y de disciplina. Y hay muchos niños maleducados y malcriados, tristemente, por sus padres, que ellos mismos sufrirán en unos 8 o 10 años las consecuencias, y van a llorar demasiado por no haber querido llorar hoy un poco. Nosotros, por ejemplo, porque esa es una área bastante sensible, algunas personas aquí en la iglesia se han ido de la iglesia molestos por causa de los niños. Y, por ejemplo, algunos casos que pasaban los niños insoportables, y se les dice algo, se les instruye, se enojan y se van. Y cuando uno va a ver, no, los dos papás trabajan y la hermanita mayor cuida al resto. Entonces, los padres cristianos tenemos la responsabilidad de mano firme. Si, por ejemplo, mi hijo me hace pasar vergüenza, esa es una alerta. Hay que estar atento, ¿ya? Como decía el pastor, yo soy de una época más atrás de los 80, entonces con miradas no se educaban. Si me fuese a meter, por ejemplo, en la conversación de mis abuelos, me iba mal. Un día, me acuerdo que un día con mi hermano, 2 años mayor que yo, nos metimos en la casa de los patrones de mi papá. ¿Cuál ladrones? Nos metimos. Y nos pillaron. La hija del patrón nos pilló y nos denunciaron. Mi papá llegó a la casa y me dejó como cebra. Como cebra. Nunca más lo hice. Entonces nosotros hoy vivimos una situación, y las iglesias a veces, por ejemplo, claro, uno entiende, hermanos, que cuando hay un bebé, una guagua, que llora, obviamente que nosotros tenemos que, los adultos tenemos que ser sabios. No podemos decir shh, porque eso tampoco se puede hacer, ¿verdad? No se le puede exigir eso a un niño. Pero cuando el niño llega a los 3, a los 4, y él entiende las cosas, los padres tienen que imponerse. ¿Ya? A nosotros a veces nos decían, me acuerdo que cuando los niños estaban pequeños, mis hijos estaban pequeños, que era como mi casa, era comparada así como un regimiento, a un cuartel. Yo les decía, no es porque yo sea pastor, pero yo no quiero pasar vergüenza. Y habían normas en la casa. Por ejemplo, cuando íbamos al culto, los 3 sentados con nosotros. No se les mueve a ustedes un pelo. Si ustedes se mueven, yo no les voy a pegar en el culto. ¿Ya? En la casa nos entendemos. Y yo tenía que ser fiel. Entonces, por eso fue 1 o 2 veces. Porque ellos saben. Porque los niños son muy inteligentes. Ellos saben dónde está la debilidad. Que si la mamá pega, después llora. Él sabe, él busca apoyo. Entonces los padres deben estar sometidos a la autoridad de la palabra de Dios, educarlos en el culto público desde pequeños, traerlos para que escuchen de pequeños la palabra del Señor. La mayor tarea está en la casa, ¿ya? Y nosotros estamos luchando, somos como el salmón, estamos yendo contra la corriente de una sociedad que si se le pega al niño, el vecino puede llamar a la policía y podemos meternos en problemas, ¿ya? Pero esta es uno de los más grandes ministerios que nosotros tenemos, las hermanas, educar a sus hijos a la luz de la palabra de Dios, enseñarle a orar, enseñarle alabanzas, enseñarle, colocarle predicaciones, instruirlo, disciplinarlo, nunca consentir con el niño. Ay, no quiero ir a la iglesia.
Ah, ya, pobrecito, porque hace mucho frío. Pero eso se va a transformar después en un carácter. Y después andan llorando porque los hijos primero no los traen y después lloran porque ellos no vienen. No vienen a los cultos. No tienen cómo traerlos. La piedra ya se transformó en una roca. Entonces nosotros tenemos mucha responsabilidad como padres. Y al principio hay que ser firme. A la basura con la psicología. Y firme, de acuerdo con la palabra de Dios. Y va a ser solo el comienzo porque después ellos entienden. Y después ellos marchan por aquella línea sin que nadie les diga nada. Por ejemplo, en el caso, yo me acuerdo, había uno de mis hijos que era el más tranquilo. Era una fotografía. ¿Por qué yo le iba a pegar? No era yo. No era yo. Está en Alemania. Está lejos. No he dicho nombres. Esa parte la pueden editar. ¿Por qué uno lo va a corregir? ¿Por qué? Entonces, nosotros como padres, nuestros hijos de cierta manera son un reflejo de lo que pasa. Y a veces uno ve, hermanos, cómo los padres sufren. Están secuestrados por los caprichos de sus hijos. Incluso niños ya de 10 años decirles, si no me dejas ir a tal, yo me mato, yo me voy a matar. ¿Cómo sufren esos padres? Entonces, volver uno a la palabra, Amén. Volver a las escrituras, que después vendrá la cosecha para la gloria de Dios. Amén. Quiero decir algo y espero que esto anime un poco. Cuando uno ve el futuro, me refiero, pasan los años, hay más queja de niños que fueron consentidos que de niños que fueron estrictamente educados. La mayoría de niños, no hablo de maltrato ni abuso, hablo de firmeza. El problema es que hoy la firmeza se le llama abuso y tiranía. Y tenemos que tener clara la diferencia porque vivimos en un mundo muy laxo. Y por ejemplo, los pastores que son firmes son autoritarios. No, hay una cosa que es ser autoritario y otra cosa es ser firme. Yo me considero un hombre firme, pero no autoritario. Yo no manejo la vida de nadie, pero soy firme en mis convicciones. Lo que está mal, lo que tengo que corregir, lo corrijo. Porque, como le digo a la iglesia, yo soy responsable de su bienestar espiritual, no de que sean amigos míos. Yo necesito llegar delante de Dios y decir, Señor, se enfadaron un poco, pero los cuidé con celo, porque yo no estaba interesado en que estuvieran contentos siempre, sino que estuvieran bien contigo. Y para estar bien contigo, a veces yo tenía que decirles que estaban mal y corregirles, pero eso es muestra de amor. Yo recuerdo de pequeño que mis primos salían. Su crianza fue más laxa, más abierta, más libre, más permisiva. Y yo le tenía mucho coraje a mi padre. Porque llegaba un día de fiesta, una boda, íbamos todos y mis primos llegaban a la mesa, estábamos comiendo. Venga, Juan Manuel, ven. Y yo miraba a mi padre y me dice, tú no. Y yo, pero van todos. Tú no. Me da igual lo que hagan tus primos, me da igual lo que hagan tus tíos, me da igual lo que hagan mis hermanos, tú no vas. Yo lo odiaba. Yo le llegué a decir a mi padre, en cuanto seas mayor te voy a meter en una residencia de esas que te peguen, te maltraten. O la típica frase, en cuanto tenga 18 me voy de casa. Cuando me casé, yo le di gracias a mi papá. Me casé con 22 años, no tuve que pedir un centavo, había trabajado desde los 16. Mi padre no era de si estudias no puedes trabajar o estás estudiando. No, puedes. Viernes, sábado y domingo. Mira qué inteligente. ¿Qué días salen los jóvenes de fiesta? Viernes, sábado y domingo. Y mi padre me dijo, yo ya te voy a dar techo, comida, pero ropa, cine, ya tienes edad para trabajar un poco. Si quieres extras, son tuyos. Entonces, viernes, sábado y domingo. Pero mira qué alegría. Con 17 y 18 años yo me veía con un salario. Vivía en una casa, podía ahorrar mucho. Llegó mi boda, me la pude pagar. Había aprendido a administrar recursos. Mi padre fue serio también con... Entonces, a pesar de que mi padre no es creyente y tuvo muchas cosas que están mal, pero en cuanto a conceptos prácticos de la vida como administrar, trabajar duro, yo cuando llego a un trabajo hay que levantarse a las 5. Yo, ¿a las 5? Para mí no era un problema. Ya me han curtido de pequeño. Venga, Juan Manuel, que es sábado. Es sábado, no hay que hacer nada. Sábado no significa tirarse el día en la cama. Venga, tira, vamos. Era así. Y eso no era un soldado, era un padre. Mañana vas a tener que tener una familia delante, vas a tener que levantarte a llevar a un niño a la escuela, vas a tener que trabajar 8, 10 horas desde la mañana, llegar cansado, cuidar, hacer la compra. Tienes que empezar ya.
Ahora tenemos jóvenes en la escuela, en la iglesia, que tienen 27 años. ¿Y saben cuál es la mayor demanda de las mujeres de la iglesia? Parecen niños. Dice, pastor, quiero casarme, pero tienen 25, 26, todavía quieren videojuegos y pelota y parecen niños. Y digo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién los tenía en los videojuegos toda la tarde? ¿Quién no les enseñó a trabajar? Eso es culpa de los padres. Entonces, yo doy gracias a una crianza un poco más severa. Yo doy gracias a lo que antes odiaba, a lo que antes reclamaba, porque he visto familiares ahora que tienen mi edad y la vida la tienen desestructurada, pero porque sus padres no les ayudaron. Los niños no sabemos de la vida cuando somos pequeños. Creemos que sabemos y que no necesitamos a nadie, pero no tenemos ni idea. Y todas nuestras decisiones serán malas. Serán malas. Entonces necesitamos a alguien firme, que esté más dispuesto a decir, mira, aunque sea la persona que peor te caiga tus primeros 20 años de vida, voy a ser la persona que más bien te va a hacer esos años. Tus amigos que te dicen, vamos, sal, bebe, toma, fiesta, esos te van a caer muy bien, pero no te van a hacer bien. Yo no te voy a caer tan bien, pero el día de mañana entenderás que fui quien más te amó. Porque protegí no tu infancia, protegí también tu futuro, sembrando hoy. Entonces yo animo a los padres a que en una sociedad que le digan, eres muy duro con el niño, eres muy estricto, sigan firmes. Lo importante es que dentro de 20 años, lo que pasa es que son muchos años, pero dentro de 20 años su hijo va a decir gracias. Gracias porque no habría estudiado, no habría ido a la universidad, habría tirado mi vida a la basura y tú no me lo permitiste. Gracias. Y ese hijo luego cuida a ese padre. Porque yo ahora sé que mi padre no va a pisar una residencia. Mi padre es mi responsabilidad. Aunque ahora sea él el que está, no, déjame, ahora eres tú el cascarrabias. Pero no. Mi padre ahora mismo, este año hace 67. Joven. 67. Amén. Tengo dos últimas preguntas al pastor Marco. Ahora ya cambiando un poquito de tema para los cristianos ya adultos o adolescentes en general, ayer escuchamos también en la predicación que la mayor batalla está en la mente. Todas las batallas se originan en nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a cristianos, inclusive en nuestra iglesia local, que luchan con la mente? Porque hay cristianos que piensan que el cristianismo es de aquí para abajo y se olvidan de la mente. La mente es muy importante, hace parte de nuestra esencia. Entonces, sufren de ansiedad. ¿Cómo podemos entonces ahora ayudar a personas que sufren depresión, ansiedad, por ejemplo, crisis de pánico? Porque no logran ver a alguien, porque tienen estos problemas familiares que se han originado. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos en nuestra misma iglesia local? Era difícil hablar sin micrófono. Bueno, me gustaría solamente añadir algo a lo anterior. No me gusta mucho interrumpir o hablar de más, entonces por eso no había pedido nada. Aparte, estaba muy interesante, sí, no había nada que agregar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, solamente añadir que la cultura de los padres siempre se va a infundir a los hijos. Los romanos eran expertos creando romanos. Los bautistas reformados deberían ser expertos creando bautistas reformados. Eso es lo que va a ocurrir en la iglesia. Y los presbiterianos tienen hijos presbiterianos porque la cultura de los padres se infunde también a los hijos. Y eso viene del Señor. Entonces unos padres que vivan en la cultura del privilegio sin responsabilidades, ¿qué van a hacer? Van a infundir en sus hijos exactamente la misma cultura. Privilegios, pero no responsabilidades. Y eso lo van a vivir en todos lados. Pero la palabra nos enseña acerca del cristianismo como una disciplina e instrucción. Y eso es lo que los padres deben dar a los hijos en el cristianismo. Disciplina e instrucción. Y unos padres cristianos no pueden convertir a sus hijos, pero sí los pueden hacer moralmente al menos comportarse como buenos cristianos. En el Señor queda su conversión. Pero los romanos eran expertos siendo ciudadanos romanos. Y Pablo nos enseña en Efesios que el cristiano debe enseñar a sus hijos a ser cristianos. Y el Señor utilizará los medios de gracia para precisamente convertirles en algún momento. Y respecto de lo que preguntaba ahora Pastor Lucas, considero que, bueno, entrar en razón, como leíamos ayer en la predicación. El Señor dice, ven y razonemos. Utiliza tu mente para entrar en razón. Yo creo que
principalmente todo lo que es depresión, ansiedad y muchos trastornos de los cuales hoy día se habla es falta de fe. Falta de fe. Yo he tratado con personas que tienen depresiones profundas y el problema es que en ese momento dicen, es que yo no logro percibir a Dios, yo no veo a Dios, yo no creo que Él me escuche, yo estoy dudando de su existencia, yo dudo de que Él realmente me esté cuidando. Personas así de repente me han dicho, ¿por qué no vienes y oras por mí? Y yo le digo, ¿y qué soy yo? ¿De qué le sirve mi presencia? ¿Por qué me necesita a mí? ¿Por qué tiene que verme? ¿Por qué tiene que palparme? Si Cristo está con su pueblo todo el tiempo. Es decir, a veces el cristiano se preocupa porque puede morir hoy día. Pero ¿qué dice la palabra acerca de la muerte? ¿Qué dice la palabra acerca de la vida venidera? ¿Qué dice la palabra acerca de mi nacimiento y mi muerte? Todos mis días están contados, desde el principio. Suger Michelin dice, yo soy inmortal hasta que Dios tome mi vida. Es decir, por la fe yo podría pasar por un lugar donde está lleno de balas y flechas, y si yo debo decir por la fe de que si ese no es el día de mi muerte, yo no voy a morir ahí. Puede haber un mega accidente y yo puedo estar involucrado. Si el Señor quiere que yo viva un año más, aunque yo esté en ese lugar, yo no voy a morir. Porque vivimos por la fe. El gran problema es un tema de fe. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Su palabra es fidedigna o no es fidedigna? Si Él es mi guardián, si yo estoy bajo su abrigo y bajo su cobijo, ¿quién va ahora a tomar mi vida? Si yo estoy escondido en las manos de Dios, ¿quién me va a sacar de ahí? ¿Puede el diablo abrir las manos de Dios para sacarme y robarme y decir, ahora yo voy a hacer contigo lo que a mí me plazca? ¿Puede el diablo hacer eso? ¿Puede un hombre subir al cielo, abrir las manos del Señor, sacarme de ahí para luego cortarme el cuello? No puede. Nadie puede. Yo estoy escondido en las manos del Señor. Ese es mi lugar. Yo estoy bajo su soberanía, bajo su dominio. Él tiene planes para todo. Yo incluso debo comprender que Job no entendió. No entendió todo lo que pasó. Él fue restaurado por el Señor, pero él no entendió todo lo que pasó. Nosotros lo entendemos hoy día. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender en este mundo. Cuando lleguemos al cielo hemos de comprenderlas, pero en este mundo no vamos a entender todas las cosas. El asunto principal es un asunto de fe. Cuando yo leo, luego lo creo. Porque si es leer por leer, entonces yo cierro la Biblia y luego hago mi vida como me plazca y me olvido del cristianismo. Pero cuando yo leo, luego lo creo, porque las malas noticias vienen todo el tiempo. Siempre van a haber malas noticias, siempre van a haber causas de preocupación. Y bueno, también había sido predicado en un tiempo atrás respecto a Efesios, que el cristiano siempre tiene que orar. Porque cuando comienza su vida cristiana tiene que orar por algunas cosas. Pero cuando sigue la vida cristiana tiene que orar por otras. No basta con hacer la oración al principio y nunca volver a orar. Los hermanos tienen problemas que en algún momento escriben un WhatsApp y dicen, hermano, me pasó tal cosa, ¿pueden orar? O sea, es continuo porque las preocupaciones y las aflicciones siempre van a venir. Ustedes saben, mi esposa está embarazada y yo pienso que no hay momento más frágil para un ser humano como es estar en el vientre de la madre cuando no puede defenderse, cuando él no puede decir cuánto se alimenta o cuánto no se alimenta, cuando un golpe pequeño podría quitarle la vida, un choque podría quitarle la vida con mucha facilidad. A mí no, con tanta facilidad. También podría morir en un choque, pero no con tanta facilidad. Pero un ser humano en el vientre de la madre, ¿qué cosa más frágil que esa? Qué fácil es quitarle la vida como muchos hoy lo hacen, porque no va a presentar ninguna resistencia. Pero si él está en las manos del Señor, es el más fuerte aunque sea el más frágil. Aunque sea el más frágil, si el Señor lo cuida, ¿quién lo toca? Pero ¿cómo hemos de creer eso? ¿Lo vamos a creer por seguir 5 pasos? ¿Por hacer una repetición simplemente en la mañana de que soy el mejor, hoy día voy a conseguir mis planes? ¿Cómo lo hago? Es la palabra. No tengo otra forma. Y para eso el cristiano debe tener sus disciplinas en orden. Se dice que antiguamente, algo difícil de hacer el día de hoy, no sé por qué,
Aquellos monjes que se retiraban, ellos leían los 150 salmos a la semana. Repetían como 7 salmos cada 3 veces al día. Y en el plazo de una semana ellos ya habían leído los 150 salmos. ¿Cómo nosotros hemos de tener fe si no repetimos la palabra continuamente? Continuamente. El apóstol Pablo dice, yo le estoy repitiendo las mismas cosas, pero para ustedes no es gravoso, para ustedes es provechoso que yo se las repita continuamente, porque eso es una ayuda para nuestra fe, el recordar, el recordar. Piper dice que hoy día tenemos uno de los peores enemigos para el cristianismo, la entretención. Porque antes para entretenerse quizás había que ir al estadio, o quizás había que salir y encontrarse con los amigos, pero hoy día entretenerse está al alcance del bolsillo. Es muy fácil, no se necesita a nadie. Entonces el cristiano, en vez de leer la Biblia, para entretenerse tiene el celular. Quizás antes era más difícil, porque para entretenerse había que juntarse con alguien, enviar una carta, pactar algo muy difícil, mejor me quedo aquí con el Señor. Quizás era más fácil. Pero hoy día es muy fácil distraerse y eso provoca que yo olvide todo. ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve orar? Señor, líbrame de este mal, líbrame, yo soy adicto a estas cosas. Si yo me levanto, yo cierro la escritura y luego voy a hacer exactamente lo que estaba orando, de no hacer más. O dejo de leer la escritura y se pone a ver redes sociales, se olvida todo lo que leyó. La meditación continua, el recordar continuamente, para luego también hacerlo con fe. Pero yo creo que el gran problema es un tema de fe. ¿Le creo a Dios o no le creo? Ese es el asunto principal. Si el cristiano ansioso y depresivo pudiera comprender que Cristo está en él, no habría más depresión de que no valgo nada porque yo valgo la sangre del Redentor. No hay un mayor valor que ese. Y el Señor lo hizo por mí. Amén. ¿Cómo yo permaneceré en depresión? ¿Cómo yo voy a estar ansioso sabiendo que mi guardián no duerme? Estoy tranquilo si tengo un carabinero aquí al lado, pero no estoy tranquilo si estoy solo. Bueno, ¿y quién es mi guardián entonces? ¿Es un hombre que duerme, que falla? ¿O es el Señor, que nunca duerme? Él nunca pega un ojo. Ustedes saben que los profetas de Baal fueron abandonados por Baal. No existía. Pero Elías no fue abandonado. Y él la tuvo más difícil porque tuvo que mojar su sacrificio. Sin embargo, el fuego descendió del cielo y consumió. ¿Y quiénes perecieron? Los 400. ¿Pero el que estaba solo pereció? No, porque estaba con el Señor. Nosotros vemos eso, es un asunto de fe. Amén. Pastor Miguel. Una cosita solo. Cuando hablamos de que es un asunto de fe, a veces no lleguen a pensar en un momento difícil de su vida, no tengo fe. Hay una ocasión en que alguien le dice al Señor Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando uno lee esas palabras dice, no tiene sentido. O crees o no crees. ¿Cómo que creo, pero ayúdame en mi incredulidad? Yo creo que la fe se ejercita. La fe es algo que no siempre está al mismo nivel de fuerza y convicción. Hay momentos donde he sentido que el Señor iba a hacer proezas en nuestro ministerio. Y hay momentos que he querido dejar. Y sí, es problema de fe, pero no significa que soy un incrédulo, ¿no? No significa que no soy un hombre de fe, significa que soy un hombre cuya fe está siendo avalada en ese momento y necesito reforzar mi fe. Porque a veces podemos llegar a pensar, estoy mal, entonces no tengo fe. No, cuidado, tienes fe. Pasa que está débil, hay que ejercitarla, hay que fortalecerla y hay medios de gracia para fortalecer la fe. Podemos cerrar la Biblia y decir, no tengo fe, o ir a la Biblia a buscar fortalecer nuestra fe con historias como la de Elías, con historias como la de José, con relatos de personajes bíblicos débiles que pasaron momentos de aflicción y Dios los respaldó, como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, como Daniel en el foso de los leones. Entonces nosotros debemos comprender que podemos ser gente de fe, pero tener momentos donde nuestra fe es sacudida, puesta a prueba, y no es para tirar la toalla, es en ese momento que debemos buscar a Dios y recordar que es en nuestra debilidad donde Dios puede ser glorificado, como dice el apóstol Pablo, en cuanto soy débil, ahí entonces soy fuerte. Porque me voy a los pies de Cristo diciendo, Señor, yo pensaba que era un titán,
Yo pensaba que iba a ser un siervo tuyo firme, que nada me iba a avalar, que iba a venir el diablo, el infierno, la gente, el chisme, las críticas, y yo siempre estaría ahí como un toro espiritual, y ahora me veo, Señor, que quiero salir corriendo, que no puedo más. Oh, cuántas veces le he dicho al Señor, no puedo más. Y es en ese momento que el Señor me susurra al oído, ¿y quién ha dicho que tienes que poder tú? ¿Y quién ha dicho que tú eres el fuerte? Eso es lo que yo te enseño, y es ahí donde empieza a florecer la fe. Voy a la palabra nuevamente, voy a recordar, tú no tienes que ser fuerte, tú tienes que ser fiel. Tú no tienes que arreglar las cosas, tú tienes que hacer lo correcto. Y ahí empiezo otra vez a caminar, y mi fe vuelve a estar firme otro tiempo. Entonces, no descarten que como creyentes van a tener momentos donde sí es una cuestión de fe, la ansiedad, la preocupación, la depresión, la angustia, los miedos. ¿Cómo voy a tener miedo? Es inconsistente con mi fe. Pero en ocasiones podemos tener una fe débil, una fe que se viene un poco abajo. Por eso creo que se debe ejercitar la fe en las promesas de Dios, en la oración, en la comunión. Y cuán poco valoramos la iglesia. Cuanto menos ganas tenemos de estar con gente, es cuanto más necesitamos al cuerpo de Cristo, en la comunión unos con otros, el exhortaos unos a otros, orad unos por otros. Cuán bien me hace mi iglesia local a mí en el ministerio, cuán bien me hacen mis hermanos, cuán necesario, a veces ellos piensan que el pastor es para ellos, pero cuánto se olvidan de que ellos son muy necesarios para mí. Para yo estar aquí hoy, le debo mucho a Dios, luego a mi esposa y mucho a mi iglesia local. Mucho. Me sostienen con sus oraciones, me sostienen con su aliento, me sostienen con su amor cuando digo estoy mal y me dicen, pastor, Dios está obrando, tenga fe, siga predicando. No, pero se ha ido el hermano, dijo eso de mí, ¿será que lo estoy haciendo? No, pastor, no haga caso, no se deje engañar. ¿Cuánto me han alentado? ¿Cuánto me han ayudado a no perder el foco? Entonces, Dios ha dado medios y la iglesia es un medio precioso para fortalecer nuestra fe. Amén. El abrazo de un hermano, la oración del que siempre ora por ellos y de repente llega, está serio y a mí eso que llegue un hermano de mi iglesia local y me diga, pastor, ¿me deja orar por usted? De la nada. Y yo, sí, hermano. Y empezar yo a llorar y decir cuánto necesitaba esa oración. Y no va a venir un pastor conocido de fuera a orar por mí. Él es el que me conoce. Él es el que sabe quién es su pastor. Él sabe cómo tiene la mirada y dice, nuestro pastor no está bien. Vamos a orar por él. Entonces Dios ha dado medios y nos ha regalado al cuerpo de Cristo para fortalecer nuestra fe. Cuando estén abatidos, no se alejen. Vengan a reforzarse en la comunión del Señor. Cuando una brasa se sale del montoncito, se empieza a apagar. Pero cuando esa brasa medio seca de carbón se vuelve a poner con el resto, vuelve a encenderse. Valoren eso. Amén. La mayor mentira del diablo es precisamente eso, que cuando estamos mal nos vayamos lejos, ¿cierto? Y no estemos acá, pero ustedes recuerdan el salmista cuando él veía todo mal, estaba turnio de los ojos, miraba a Cristo y miraba las otras cosas, pero dice que cuando entró en el santuario entendió todo, cuando estaba en la iglesia. Y aquí es el lugar donde el Señor nos bendice grandemente. La última pregunta que voy a hacer y ya con eso terminamos. ¿Cómo podemos ayudar en este ámbito que estamos hablando de cristianismo y psicología a hermanos que ya ingresaron a psicología, que ya egresaron como psicólogos? En Chile, hace un par de años las estadísticas decían que eran 40.000 psicólogos, hoy son el doble, 80.000 psicólogos. Entonces hay personas que ya lo estudiaron, muchos son cristianos y llegan aquí. ¿Cómo los podemos animar a enfrentar esta realidad del cristianismo versus lo que estudiaron y quizás lo están ejerciendo en algún lugar? No sé quién puede responder. Sí, pero antes solamente quería hacer un comentario sobre el tema de la depresión y las crisis de pánico, que si un cristiano pasa por depresión o tiene esta crisis de pánico, no es una prueba, como dice el pastor, que la persona no sea cristiana. Entonces yo no soy cristiano porque yo padezco de esto. Los cristianos padecen. Y la depresión, ella tiene variadas causas. A veces pecado,
consecuencias, culpa. Pero a veces es falta de descanso, exceso de trabajo, porque el cuerpo es una máquina que necesita descansar cada cierto tiempo. A veces también se conjuga con el temperamento de la persona. La persona ya es medio, nace, tiene una inclinación natural hacia la melancolía, como era el caso de David Brainerd. Entonces son variadas las causas, y lo que no puede pasar es que un cristiano viva largos periodos, o sea, reo de ese estado depresivo. En la Biblia tenemos casos de Elías, Jeremías, Job. Yo discrepo un poco del autor del libro La depresión de Spurgeon, cuando dice que Jesús vivió una depresión. Su dolor no era diferente del nuestro, ¿verdad? Cuando dice mi alma está muy angustiada. Son variadas las causas. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder vencer esto? Entonces, el cristiano no puede vivir en esto, no puede vivir en ese estado, por varias razones. Es un pésimo testimonio. Es una fiesta para el diablo, porque el diablo lo toma y lo apunta y lo muestra al mundo y dice, mire, este es cristiano, mire cómo lo tiene Dios, mire cómo lo tiene Dios. Sin embargo, yo no voy a la iglesia, carreteo y feliz y contento. Entonces el cristiano, él no puede permanecer en ese estado depresivo. Él tiene que dar la lucha y la pelea para eso, porque además que hay solución. Nos podemos sobreponer a ese estado miserable. Es posible vencer. Nosotros sabemos que es muy común que hoy cristianos puedan pasar por esa situación, pero hay solución. Dios ha dado en su providencia respuesta para todas nuestras necesidades. Yo muy poco, creo que yo hablo sobre este tema, pero yo en el año 2005, yo viví un infierno en mi alma, con crisis de pánico, producto del fallecimiento de mi madre. Y para más remate, yo estaba en Brasil, yo era muy cercano a mi madre, éramos muy, muy cercanos. Me dolió mucho su muerte. Y recuerdo que cuando ella falleció, ese 15 de mayo del 2008, justo en ese día también falleció un hermano en la iglesia, allá. Y yo no pude viajar, porque yo había venido antes, no pude volver a estar presente. Y falleció, y me recuerdo que estaba ahí en el púlpito predicándole, porque la familia de la iglesia estaba de duelo por el hermano Altino que había fallecido. Y yo estaba ahí hablando y al mismo tiempo pensando, mi mamá está siendo velada. Y eso también me trajo, además que yo cometí un pecado grave como pastor. Pero por muchos años yo no sacaba vacaciones. Mi vida no era muy fácil en Brasil, entonces no tenía vacaciones. Entonces llegó un momento en que colapsé, pero así como que me hubiesen partido al medio, y pasé estuve en el valle de sombra de muerte algunos años, y siendo yo por personalidad una persona muy alegre. Yo siempre decía, yo me levanto y ya me levanto para arriba, ¿ya? Y vamos poniendo música y de repente desear la muerte, buscarla.
fue terrible. Recuerdo que mi esposa tuvo mucha paciencia conmigo porque de repente hasta el olor a la comida a mí me espantaba, me causaba rechazo. Sí, estaba muy mal, muy mal. Y recuerdo que siendo yo el pastor, a veces iba al culto y tenía que devolverme a la casa. No podía ver gente. No podía, no soportaba. Y de repente estaba durmiendo y sentía que... Y como que el corazón se me iba a salir por la boca. Y digo, hoy me muero, me voy a morir. Fue terrible. Pero por la divina providencia, yo poco tiempo antes en la propia iglesia, había hecho una exposición sobre depresión y había estudiado con cierto cuidado la obra del doctor Martyn Lloyd-Jones, Depresión Espiritual. Y fue el remedio de Dios. ¿Y qué hice? Dije, yo no puedo estar así. Raciociné, pensé, yo no puedo estar así. No puedo. ¿Hasta cuándo voy a mitad de camino, devolverme a la casa? No puedo ver gente. Y toda la gente, el pastor, y a veces me veían, o me iban a ver a la casa y me veían enterito. El pastor no tiene nada. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Será flojera? ¿Qué pasa? Entonces dije, no puedo estar así. Entonces dije, pero yo ya conozco el camino. Sé dónde está la fuente y sé dónde está la cura. Y eso voy a hacer. Entonces decidí irme al templo solo. Iba con una mochila, agua y unas par de frutas. Y en ese tiempo, cuando estaba en su auge, un pendrive para escuchar música. Entonces me iba de las 9 hasta las 3 de la tarde, las 2 de las 3 de la tarde. Me iba con mi Biblia y me propuse leer lo más que pudiera la palabra, las escrituras. Ahí podía estar 2 horas leyendo la Biblia. Después me propuse yo mismo llorar todo lo que pudiera, derramarme delante de Dios. Delante de Dios me voy a derramar y voy a orar. Si me quedo dormido, voy a seguir y voy a despertar y voy a seguir hasta que el hambre me atormente y tenga que volver para casa. Y así estuve por unos par de meses. Y a veces pensaba, miraba hacia mi alma y veía así como una grieta oscura, profunda en mi alma. Pero fue Cristo el que salió a mi encuentro y me rescató. Y pude volver a sonreír y a estar de pie nuevamente. Y esto también a mí me sirvió porque yo he visto hermanos, pastores también que han pasado por esta situación y decirles que hay solución, hay salida para esto. Amén. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se me ocurrió en ese tiempo ir a médico. ¿Ya? Y el médico me recetó 2 remedios que me hicieron terriblemente mal. ¿Ya? Andaba muy irritado y me molestaba la comida. Mal. Así que los dejé y no, yo tengo que ir a donde siempre he dicho a los demás, Cristo, la cruz. Allí está la fuente, allí está el manantial de vida. ¿Ah? Con relación a la pregunta que un joven estudie psicología, si hubiese llegado a tiempo le diría que no estudiara eso, porque se va a chocar con su fe. Va a estar siempre escuchando teorías que van contra. Y no solamente psicología, hay otras cosas que el cristiano cuando va a pensar en estudiar una carrera, tiene que estar bien parado, bien. ¿Cómo esto puede glorificar al Señor?
Por ejemplo, cuando alguien me dice, no quiero estudiar Derecho. Bien, pero tienes que tener claro que vas a estar a un paso de la mentira. Que si alguien te llama y te diga así, doctor, necesito su servicio porque maté a un hombre. Y ahí el abogado va a decir, no, dicen que mataste a un hombre. ¿El bandido está confesando? ¿Ya? ¿Cómo el cristiano, entonces, el joven, nuestros jóvenes los cristianos deben pensar bien? Y si estudió psicología, creo que tienes que tener bien claro que va por un camino diferente de lo que enseña la palabra de Dios. Gerhard Lambert, en su obra sobre la consejería bíblica, él dice que, literalmente él dice de que no existe la psicología cristiana. Es una contradicción. No hay cómo mezclar el agua con el aceite. Pero yo escuché al pastor Marco, y que en un momento dijo de consejería, dijo que si una persona estudió, tal vez pueda buscar dentro de todo el ramillete de áreas, ¿verdad?, algo que sea lo más compatible con el Evangelio. ¿Verdad? Porque si usted, por ejemplo, si empieza a atender gente y tú eres un pecador y tú necesitas conocer, tú estás evangelizando. ¿Ah? Y te puedes meter en un problemazo, porque los padres del niño o el propio paciente te puede denunciar. Me quiso dar vuelta a su religión, ¿verdad? Entonces, desarrollarse en un área que no entre en conflicto, no sé, recursos humanos, no sé qué más ustedes pueden decir. Sí, hay áreas de la psicología, por ejemplo, laboral, que tratan algunos temas laborales de los trabajadores en relación a la empresa. Pero sí que es verdad que la psicología... en España, por ejemplo, ahora se implantó una ley que también afecta a la Iglesia. Si viniese una persona al psicólogo y es creyente y le dijese, mira, es que tengo un problema con mis padres porque les acabo de confesar que soy homosexual, y en España está prohibido intentar hacerle ver que está mal. Es una ley que se ha interpuesto ahora, que si uno intenta reconducirle, lo pueden denunciar. Y entonces el médico, el psicólogo, pastores, están prohibidos de hacerle ver a esa persona, sentirle culpable por su conducta. Y si llega a salir y dice, mira, ya no soy gay, ¿qué pasó? No, hablé con el pastor, me hizo ver que es pecado. Problema, un lío. Ahora vamos a enfrentar serios problemas legales en España con algunos casos, porque incluso ellos pueden venir con mala intención. La gente del colectivo LGBT, pedir una sesión de consejería, grabar con el teléfono y meter en un problema a la Iglesia. Ya se ha visto algún caso, y ahora la Iglesia se está teniendo que volver un poco prudente en ese sentido de cómo va a atender ciertos casos. Entonces, la psicología puede tener problemas incluso mañana, el día de que, como no puedes ejercer con libertad tampoco, porque a la que hables de tu fe, de pecado, no es psicología. ya no es psicología. Entonces, yo creo que no deben tener miedo a dejarlo y empezar otro camino. Es que es el problema. Yo estudié y ahora ¿qué hago? Pues lo mismo que hacía el que se dedicaba a la prostitución. No estoy comparando, pero me refiero, lo mismo que decía el chico que, por ejemplo, yo tengo un hermano que se dedica a la hostelería, pero en un bar, y él dijo, yo no puedo seguir ahí. O sea, yo sé que es un trabajo, pero yo veo a gente cómo se va emborrachando delante de mí, y yo no le puedo decir, venga, váyase a casa, ya he bebido mucho, porque el jefe me va a echar. Y echando dinero a las máquinas, gastándose la pensión allá y dejando a su familia en casa. Dice, pastor, yo estoy allí, quiero hablarles del Señor todo el rato, pero tengo que seguir sirviendo copas, yo no puedo. Pues bueno, entendiste que ese trabajo no es adecuado para ti, según tu conciencia, tus convicciones, no es buen lugar. Entonces, no hay que tener miedo de empezar un camino nuevo. No hay que tener miedo de decir, oye, sí, tengo ya 36, me acabo de dar cuenta de eso, pues a reconducirse, y al Señor abrirá puertas.
ya intenta ver con qué puedes compaginar la carrera, no sé aquí cómo funciona, pero en España decir, mira, estudiaste psicología, eso te convalida media carrera de derecho, o media carrera de medicina, o media carrera o medio grado de enfermería, y dices, mira, pues puedo aprovechar unos créditos y hago un año más, pero hago farmacia, hago lo que sea. Ahí va buscando cómo reconducirse. Mejor tarde que nunca, ¿no? Es bueno darse cuenta de que el camino que estamos trazando no es el correcto, ¿no? Y podemos tener trabajos a los que nos dedicamos que no son éticamente y moralmente compatibles con nuestra fe, que van a estar violentando nuestra conciencia, y estar en un trabajo donde constantemente tu mente está siendo golpeada de no estás bien, no estás bien, no estás bien, no estás bien. Nosotros tenemos hermanos, por ejemplo, que se dedicaban a sus propios negocios, sea de construcción, y en España es muy típico que, aunque llamamos corruptos a los políticos y ladrones, es muy típico ir al mecánico y que te pregunte, ¿lo quieres con factura o sin factura? ¿Para qué? Para evadir impuestos. Y los hermanos empiezan a entender eso. Ellos ganaban mucho extra por, te lo pago en mano, te lo pago en mano, y ahora el choque de ¿qué hago? Va a bajar mi ingreso mucho, la construcción da dinero, pero mucho es por fuera. Ahora ¿qué hago? ¿Ganaremos menos? Bueno, toca reconducir un poco tu vida, toca hacer lo correcto. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que estudió psicología? Enseñarle a analizar su vida, su situación a la luz de su nueva fe, y que él mismo tome decisiones para reconducir cada área de su vida que sea necesaria. Y eso afecta a carrera, a trabajo, a familia. Cuando llegamos a Cristo, lo primero que hacemos son una serie de cambios para empezar a estructurar nuestra nueva vida en Cristo. Y sí que es verdad que es triste, pero a veces toca renunciar a una carrera profesional de muchos años. Hablaba de derecho, nosotros tenemos hermanos que ganan menos como abogados ahora, porque ya no tramitan divorcios, ya no tramitan ciertas cosas, han reducido su clientela mucho. Ahora, pero siguen ejerciendo el derecho, pero mucho más limitado. Pero bueno, son decisiones que han tomado porque dice, el mundo del derecho se presta mucho a... Él siempre tenía un hermano que me decía, si uno quiere ser un abogado famoso y rico, no puede ser cristiano. Dice, y si quieres ser un abogado cristiano, que se conforme con un poquito menos de salario, porque dice, ¿quieres ser rico? A defender bandidos, a defender casos con mentiras, a hacer cualquier cosa por ganar el juicio, a aceptar sobornos, a dar sobornos a jueces. ¿Quieres ser honesto? Bueno, menos salario, menos salario. Es reconducir nuestra carrera, nuestra vida, nuestro trabajo. Así que ánimo, el Señor abrirá puertas. Amén. Concluimos entonces, no sé si alguien quiere decir algo más, Pastor Marco. Sí, bueno, agregar que cada vez que hay una reserva divina, a la vez hay una prohibición para nosotros. Por ejemplo, lo mismo que mencionaba Pastor Vaz, hay una reserva divina en cuanto a la defensa y abogacía del culpable. Eso solamente es algo que el Señor puede hacer porque Él justifica al impío. Pero ningún abogado humano puede hacer eso, justificar al impío. Ahí tenemos una reserva divina. Solamente Dios puede justificar al impío. Los hombres lo que hacen es mentir, es aumentar el mal. Pero Dios puede justificar al impío. Tenemos una reserva divina en eso. Y cuando bueno, también hay una reserva divina en la conversión del alma. Nadie puede decir, yo prediqué y este es el fruto que yo traje. Porque hay una reserva divina en la conversión. Dios es el que convierte, nadie se puede atribuir esa gloria y ejercer esa gloria. Y a la vez hay una reserva divina en el tratamiento del alma. Nadie puede decir, yo trato el alma. Yo estudié para tratar los problemas del alma porque hay una reserva divina. El alma es un medio de trabajo solamente reservado para el Señor. Y solamente el Señor puede trabajar en aquello. Amén. Y en cuanto a la pregunta de qué es lo que hace un cristiano que ya ejerció o ya tiene su carrera, siempre medito en lo de... Ustedes recuerdan la historia de Eliseo y Naamán, ¿cierto? Eliseo, dice la Escritura, en 2 de Reyes 5, que era capitán del ejército del rey de Aram. Y era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima. Entonces nosotros vemos que él no era cualquier persona, era un gobernante, capitán del ejército del rey de Aram. Entonces, ¿qué pasa? Que él era leproso. Entonces, por algunos medios, conoce que hay Dios en Israel, hay profeta, y realmente es sanado.
Y lo que dice Naamán, dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él reconoce, es decir, él llega a una fe. Él comprende que todos los otros dioses no existen, que solamente hay Dios en Israel. Pero lo que ocurre después es realmente impactante para cuando uno está leyendo con una mayor detención. Dice que entonces le pide Naamán a Eliseo, que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. ¿Y qué le dice Eliseo? ¿Qué esperaría uno generalmente? Lo que todos esperan, dame una respuesta, quiero saber exactamente lo que tengo que hacer ahora. Esa es la respuesta que esperaría alguien producto de esta pregunta. Eliseo le dice, vete en paz. Solamente eso le dice, vete en paz. Y uno pregunta, pero ¿cómo Eliseo le va a decir vete en paz si nada más le está pidiendo, deja que peque prácticamente, deja que peque, deja que sirva a otro Señor en algunos momentos, ahora que ya he reconocido que hay Dios en Israel, deja que yo peque un poco? Y Eliseo le dice, vete en paz. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, he llegado a la conclusión que tiene mucho que ver con el cambio de naturaleza. Porque es como que alguien dijera en China, que hay muchas prohibiciones respecto a la fe. Yo he entendido que el Evangelio es el medio para salvar. Ahora, pastor, permíteme que yo nunca predique el Evangelio. El pastor le dice, no hay problema, vete en paz. ¿Va a haber paz para ese hombre cuando lo haga? Yo creo que no. Porque su convicción ya es severa en su propio corazón. Por más que le diga, vete en paz, pero ¿cuál es mi paz? ¿Va a tener paz en su conciencia cuando él esté ahí inclinándose? Si es un verdadero creyente, no lo creo. Por lo tanto, esa pregunta debe responderla el mismo cristiano, meditando acerca de, en este caso, su profesión. Yo debo llegar a la comprensión. ¿Quién es mi Dios? ¿Qué es lo que me demanda de mí? ¿Es esto justo? ¿Para esto murió Cristo por mí? ¿Es justo lo que yo hago? ¿Es justo lo que yo digo? ¿Me es lícito darle esta solución a esta persona, siendo que yo sé que la única solución es el Evangelio? ¿Es lícito que yo contribuya a su mal? ¿Es lícito que yo mengüe su dolor de corazón con el cual debería acercarse a Dios, pero yo lo que hago es dejar que permanezcan sus pecados? ¿Es lícito eso? Hay una reserva divina en eso. Solamente Dios lo puede ejercer, por lo tanto yo no puedo meter mi mano. Por eso es que creo, y con esta historia igual de Eliseo y Naamán, que simplemente nosotros podemos decir a todos aquellos, vete en paz. Y ver qué es lo que el Señor hace ahora con esa persona. Si es un verdadero creyente, va a llegar a la mejor solución. Se ha dicho, ¿cierto? No es necesario abandonar la carrera, no es necesariamente la única opción, pero a menos que pueda solucionar el dilema, no va a haber paz. Si lo resuelve, sí. Pero si no lo resuelve, yo no diría que pueda irse en paz realmente. Amén. Al final debemos comprender, cuando hay una verdadera conversión, hay una verdadera convicción. Y en la Biblia hay un hombre que conoció al Señor y seguramente no era jovencito, se dedicaba a abusar de los impuestos de sus compatriotas. Y en el momento que conoció a Cristo, hizo un cambio en su trabajo. Tanto que fue a restituir cosas que él había robado. Entonces, la historia de Zaqueo puede alentar. Zaqueo conoció a Jesús y dijo, esto ya no es compatible con mi manera de trabajar. Yo ahora no puedo seguir igual. Para empezar, voy a devolver lo que ya me llevé. Voy a devolver. Ahora tiene que ir el psicólogo a hablar con cada paciente y decirle, tengo que decirte algo, me equivoqué con la terapia, me equivoqué con el diagnóstico, eres un pecador, arrepiéntete. Así que como Zaqueo, vayan a cada uno de sus clientes, vuelvan a llamar antes de dejarlo y lleven ahora la restitución de su alma a través del Evangelio. Pero Zaqueo debe darles aliento. No hay nada malo en cambiar el rumbo de nuestra vida. A los 30, 40, 50, si ese cambio de rumbo significa agradar a Dios. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a Dios por este tiempo y particularmente he aprendido mucho de ustedes y de todo lo que nos han enseñado y creo que toda la iglesia presente también. Me gustaría concluir con un texto del Salmo 42, hablando sobre este tema, con el cual todos nos identificamos mucho.
El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder leer tu palabra. Nos identificamos mucho con todos los salmistas. Todos hemos pasado por diversas situaciones. Y en todas ellas, tú has sido nuestro socorro. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro refugio, nuestra ayuda, nuestra torre fuerte. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Tú puedes consolar nuestra alma, puedes colocar bálsamo en todas nuestras heridas. Tú puedes curar todas nuestras enfermedades espirituales del alma, de la mente. Tú lo puedes hacer, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por los siervos de Dios que has levantado, Señor, aquí en nuestra iglesia local. Aquí en Concepción, con el pastor hoy. Gracias por las iglesias locales, Señor. Amamos nuestra iglesia local y queremos servir a Dios en ella. Son innumerables las veces en que hemos sido bendecidos al llegar a la iglesia local, a un culto, en la que el sarampión del alma desaparece cuando estamos en medio de la congregación de los santos. Han sido incontables veces que el Señor siempre ha obrado un milagro en este lugar, en esta iglesia, sanando todas nuestras dolencias. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre y a ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.